Bogotá, miscelánea del tiempo, ríos de asfalto donde el denso oleaje de gente transitan con el tiempo contado a ritmo acelerado y confluyen las miradas de sentires diversos. Ciudad universo, que en su vientre acoge a todos como un tejido multicolor de matices y sabores plurales. Eso y más es Bogotá. En cada rincón se expresa la variedad cultural de nuestro país. Como reconocimiento a esa diversidad de la ciudad y como aporte a la investigación y solución de problemáticas sociales, maestros de instituciones educativas de 7 localidades de Bogotá, todas distantes en el espacio, pero no en los proyectos y afectos, se dieron una cita con la historia para pensarla desde la proximidad de nuestros días, para vislumbrar una historia con la experiencia del pasado. Hola, soy Harold, deja tu mensaje. Yo, parce, recibió mis mapas. Llámeme, porfa. Hola Harold, soy Carolina. Encontré unas fotos para completar mi historia de vida. Llámame. El colectivo Historia Oral. El colectivo está integrado por docentes del área de Ciencias Sociales y estudiantes que cursan licenciatura en la misma. El colectivo realiza trabajo con fuentes orales en el aula involucrando estudiantes de la básica secundaria y la media y ofrece la posibilidad de vincular a docentes de otras áreas. Muy bien. Pero, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace ese colectivo? El colectivo que conformamos los maestros surge la necesidad de autocualificarnos, de transmitir lo que nosotros hemos hecho en el aula de clase, de que los otros maestros conozcan sus experiencias y las podamos socializar. A partir de aquí pues nos hemos convocado este grupo que nos denominamos colectivo para trabajar con fuentes orales. Bueno, ¿y cuál es el concepto de historia que ustedes manejan? ¡Siga, hermano! Yo, Fabio, sirvas un tintico y démosle a trabajar, ¿sí? ¿Qué va? Sobre el concepto de historia que ustedes manejan para trabajar con sus chicos. ¿Concepto de historia? Sí, hermanito. A ver. Por historia entendemos dos cosas. Por un lado, el pasado y la reconstrucción de ese pasado. Eso es para nosotros la historia. Ya. Uy, espere, hermano, que eso está bueno. Espere un momentico porque eso hay que anotarlo. Sí, pero incluye ahí que el trabajo de historia oral que nosotros hacemos es con testimonios que los niños recogen y por eso hablamos de historia oral, como un proceso de reconstrucción, ¿no? Eso que no se le vaya a olvidar. Y espera un momentico mientras yo aquí acabo de saludar porque me han cogido en frío. ¿Qué te digo? Pila, ¿al fin lo del viernes se va a hacer en el colegio o eso quedó cancelado? No, el viernes sí nos encontramos allá en el Manuelito Sáenz. ¿Y tú qué, negrita? Bien, nosotros seguimos con el carnaval y continuando, Harold, nosotros también utilizamos como fuentes orales fotografía, historias de vida, historias de barrio, fotografías, ya lo habíamos dicho. Utilizamos la ciudad como fuente oral, utilizamos la danza, el canto, la poesía. Todo eso hacen parte de las fuentes orales que utilizamos nosotros en nuestras clases de historia. Pero Mónica, ¿cómo es que están rompiendo ustedes con este sistema? ¿Cómo es que con el sistema educativo que venía hasta el momento? No, pues es que nuestra propuesta es realmente dinamizar la historia, es decir, el concepto de historia que tienen los niños, decirles que la historia la construyen ellos, que ellos son actores históricos, que viven en un tiempo y en un espacio que también hacen parte de la historia, es más vivencial, es decirle, para que el chico se dé cuenta que la historia no está en los textos, sino que la historia se está viviendo. Mi vida comienza en 1987. Que fue cuando yo nací, pero primero voy a explicar de dónde provengo. Según mi papá, Jesús Orlando Fino, le dijo mucho tiempo a mi mamá, María Dalinda Pulido, que fuera su novio, así que ella aceptó. Pasaron 5 años de novios.
salían a fiestas o a cine a ver películas mexicanas que eran las que más les gustaba a ellos en esa época. Entonces, en 1981, mi mamá y mi papá se casaron en la iglesia Santa Bárbara. Yo me llamo Diana Carolina Fino Pulido según mi registro civil. Nací el 24 de abril de 1987. Ya en 1989 cumplí los 2 años de estar junto a ellos y de vida. En ese mismo año, Gabriel García Márquez publica El general en su laberinto, libro que a mi papá le regalaron, y en esa misma época el muro de Berlín fue derrumbado. En 1993 nace la primera nieta de mis papás y mi sobrina. Ese mismo año yo también entro a estudiar a la escuela Juan 23, curso primero. Cuando Pablo Escobar muere en ese mismo año, hay como una felicidad porque él cayó y el narcotráfico en Colombia se iría acabando porque él era el jefe, y por otro lado la preocupación para la gente que trabajaba para él, porque Pablo Escobar, a pesar de ser un narcotraficante, él le daba trabajo a muchas personas que debían sostener familias numerosas. Así como digo, cuando Pablo Escobar murió, el desempleo empezó a ser cada vez más grande. Mejor dicho, cada hecho en la historia trae sus pros y sus contras. En el 2001 estoy cursando el grado 8º con nueva gente. Este año casi en su totalidad ha sido bueno para mí, como algunos otros de mi vida. Algo bueno y malo para Colombia este año fue la Copa América. Bueno, porque hubo un poco de diversión para algunos, y malo porque piensan que haciendo esta copa el mundo no se va a dar cuenta de la grave situación social, económica por la cual pasa Colombia. Hay que ser realistas con lo que está sucediendo en nuestro país. En conclusión, la reconstrucción de mi vida fue una forma de aprendizaje rara pero interesante. La verdad es que en la medida que es una propuesta de innovación, para nosotros el docente, la escuela, el estudiante juegan un nuevo papel. Ya no es transmitir, sino es aprender historia haciendo. También para nosotros el estudiante deja de ser un objeto, llamémoslo así, sino que es un sujeto de conocimiento en tanto él aprende haciendo. Podríamos decir que él se convierte en un constructor de su historia, de su mundo. En esa misma medida puede reconocer lo que tiene. Claro, porque él está identificándose con el entorno en el cual vive. Además que tenemos estudiantes de diferentes partes de Colombia. Nosotros sabemos que Bogotá aquí es de todos y de nadie, pero entonces nadie se quiere comprometer con trabajar para una ciudad, para mantenerla. Entonces aquí nosotros también trabajamos buscando identidad. Y lo otro es que, por ejemplo, el acercamiento que se ha dado a partir de este trabajo entre los estudiantes y la familia y la misma comunidad ha sido muy significativo, porque los estudiantes eran unos chicos más que andaban en el barrio, en su comunidad. Ahora ellos se preocupan por los problemas que hay, los reconocen, los conocen, intentan hacer propuestas de cambio. Entonces, a transformar. A transformar. Entonces uno desde ahí ve los cambios. Cuentan sus habitantes que el barrio San Cristóbal fue fundado en el año de 1922 y otros dicen que tiene más de 100 años. Sin embargo, su existencia ya era referenciada en la ciudad desde 1589. El barrio cuenta con una iglesia, que es la de San Cristóbal. Nuestro barrio ha venido sufriendo varios cambios, no solo en la iglesia, sino también en la parte de su espacio, como lo podemos ver gracias a varios testimonios de gente que nos cuentan que en sus inicios el barrio San Cristóbal eran puras quintas, muy grandes, sus calles eran en piedra, había servicio de tranvía. El tranvía iba hasta el norte y prestaba el servicio de carga. Cuando abrieron la avenida 1 de Mayo, rompieron las calles empedradas. También había un lago sobre la calle 11. Habían bailaderos y piqueteaderos. Don Héctor, ¿cómo eran las quintas? En esa época, por ejemplo, había lo que es el lago de San Cristóbal, que fue el lago de San Cristóbal, sí. Eso era lo importante, donde venía gente de distintas partes de la ciudad a montar en barcas, porque era un lago pequeño. Ahí existe todavía ese edificio, esa casa, donde estuvo
¿Cuál? ¿Rafael Uribe o quién fue? No, que es Rafael Uribe. No. ¿Abadía? ¿Ah? ¿El señor Abadía? Tampoco. ¿De qué época? Miguel Abadía Méndez, tal vez sí. Y de ahí se trasteó, ahí pasó la luna de miel en esa casa, que se casó con una señorita de apellido Santa María, como que fue. Se cree que el barrio se empezó a urbanizar por la violencia de 1948, que aceleró el proceso de emigración y disparó el proceso de urbanización en Bogotá, especialmente en la zona de San Cristóbal. Mi experiencia al recopilar la información sobre cómo era el barrio San Cristóbal fue una riqueza muy grande que me quedó siguiendo el método del historiador, y fue súper imaginarme cómo era el barrio donde llevo viviendo más de 15 años. Nosotros tenemos proyectos de historia barrial, tenemos proyectos de historia de los colegios, tenemos proyectos, si se quiere, diferentes que tienen que ver con la ciudad o con la localidad y con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y tenemos proyectos de historia de vida. Estos de historia de vida, definitivamente en todos los colegios donde se ha aplicado, nos han dejado unos resultados que nos han sorprendido, porque se ha estimulado bastante la integración familiar y el aprendizaje de los niños en contextos definitivamente que nosotros no teníamos previstos. Situaciones demasiado ricas, demasiado enriquecedoras para nosotros y para las familias y los niños, ¿no? Pero bueno, el teléfono. Espera. ¿Aló? ¿Qué onda, Dianita? ¿Cómo estás? Oye, Diana, ¿ya cuadraste lo de la fábrica? Juego con los muchachos. Chévere, ¿y qué tal? ¿Hay posibilidad? Ah, bueno, listo. Todo empezó cuando mi abuelo hace 3 años me contaba historias. Cierto día me contó una que me llamó mucho la atención, la huaca en la fábrica Furateno. Mi abuelo, Abraham Bejarano, fue celador de allí. Él contaba que en la fábrica se escuchaban ruidos extraños, que en cierto momento se desencarrilaban los tubos y que al ir a mirar no había nada. A los celadores se les perdían los radios. Al parecer todo esto ocurría debido a que enfrente de ese árbol había un entierro. Todo esto hacía que se escucharan llantos de niños, risas, y esto generó creencias en la comunidad. Buenas tardes, ¿cómo están? Después de fundada la fábrica Furatena, con el tiempo se fue empleando más gente. Algunos amasaban el barro, otros trabajaban en los hornos y otros como celadores. Don Moisés Parra no tenía dinero para poner los buitrones. Por eso se estableció una demanda en el juzgado 29 penal, el cual tomó la decisión del cierre de la fábrica. Pues mi nombre es Carlos y pues fui el actor intelectual del video de Manuelita Sáenz. En este video lo que quisimos recopilar es como las consecuencias que trae, por ejemplo, investigar a la familia, que a veces la familia le saca el cuerpo a la gente. Fue lo que quisimos demostrar en este video. Fue, por ejemplo, las gratificaciones que trae hacer un trabajo como este, la satisfacción de tener un grupo de compañeros que colaboran. Tratamos de mostrar cómo la mayoría de los papás, a veces por falta de tiempo o por algunas cosas, no ayudan mucho a las tareas de los hijos, ¿sí? Este trabajo también quiso dar a entender que
o sea, con un trabajo como este se puede ayudar mucho a que la familia se una, ¿sí? Hemos tratado proyectos como mi proyecto de vida, mi barrio y mi ciudad. Estos proyectos nos han ayudado como nos permiten acercarnos más hacia fuentes que nos den información y nos puedan ayudar a tener ideas claras y más ciertas sobre lo que ha sucedido en nuestro barrio. También ha sido importante porque en el barrio nosotros hemos vivido como muchos conflictos y este nos ha ayudado como a encontrar el origen de los problemas. El cambio de la educación, antes era un texto memorizado y hoy encontramos que el educador debate con el alumno y lo hace pensar en un futuro, lo hace pensar en un país del mañana. Y ojalá todos los padres de familia entiendan que el relacionarse con sus hijos es muy sencillo, solo es acercarse a ellos y dejar que ellos también se acerquen a uno. Un muchacho de 11, ya que estaban bien avanzados en el trabajo, le hicieron una entrevista a la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Ese trabajo se presentó en el colegio y se presentó en varias instituciones más. El proceso que nosotros hemos iniciado referente pues a lo de las prácticas pedagógicas en los colegios distritales ha tenido una variabilidad de escenarios en los cuales nosotros como practicantes hemos venido empezando a tener como un cambio en la forma de educar. La novedad para nosotros y el proyecto de historia oral tiene que ver con que al alumno se le están dando nuevos elementos para que él desde su perspectiva reconstruya la historia. Es decir, que el alumno empiece a ver cómo puede desde sí plantearse una nueva forma de hacer historia y que vea que toda la historia no está escrita y que la historia de él también es importante dentro de la perspectiva que él tenga. Otro elemento importante es que los estudiantes se reconocen investigadores y entonces ellos tienen proyectos de investigación personal que les ha permitido a ellos desarrollar procesos de pensamiento más avanzados con relación a las otras cosas que se dan. Para que tú trabajas es a partir de las artes, ¿no? Concretamente. No, no necesariamente. Las artes, la danza, es un medio para sensibilizar, lo utilizamos como un medio para sensibilizar a la comunidad educativa, a los estudiantes, porque el tema que nosotros trabajamos es la afrocolombianidad. Y a propósito de identidad, nosotros lo que buscamos es recuperar en los estudiantes, en la comunidad educativa, la identidad étnica y cultural. Cómo a partir de lo que nosotros hacemos, los estudiantes asumen sentido de pertenencia, reconocen sus raíces y pueden desde ahí construir un pensamiento histórico. Oye, Aaron, hay algo que nos ha olvidado y que es importante destacar, que es el papel de la universidad pedagógica y la práctica que desarrollan los estudiantes sociales y la expedición pedagógica. A partir del año 2000, el Departamento de Ciencias Sociales se vinculó con este proyecto y los practicantes de últimos semestres hemos participado en el desarrollo del proyecto en el colegio. Actualmente somos 17 practicantes, pero han pasado alrededor de 40 practicantes pues por el proyecto a medida que se ha ido incrementando el número de colegios que se han vinculado al colectivo. Como maestra expedicionaria, pues hemos visto el reconocimiento que se ha hecho entre los maestros de este tipo de proyectos y en general de la organización de los maestros en colectivos. Aquí pues vemos cómo los colectivos
se retroalimentan, se están potenciando las organizaciones también de los maestros a partir de este tipo de actividades. Nosotros pues llegamos aquí, la expedición pues nos abrió un espacio de socialización y próximamente pues se va a publicar la sistematización de las experiencias del proyecto de historia oral. Los logros. Por ejemplo, uno de los logros que hemos tenido en el proyecto es que, aunque son proyectos individuales de nosotros, proyectos de aula, tratamos de incidir en la vida escolar, en los manuales de convivencia, en las izadas de bandera, tratamos de que el trabajo sea visible en lo que nosotros hacemos. Hay otros logros invisibles, pero que nosotros ya hemos detectado. Está el caso de un papá que nos menciona que, pues, que había llorado con su hijo cuando el niño le preguntó, hablando a propósito de su historia de vida, le hizo alguna pregunta y el papá nos decía: es que yo pensé que mi hijo nunca me iba a preguntar eso. Entonces son sensaciones que en una situación normal, en una clase tradicional, no se verían. Hay otras situaciones de logros, de cosas importantes, y es como entidades ajenas al colegio hasta ahora, para nosotros las hemos venido integrando, la Junta de Acción Comunal y las personas que nos han aportado brindando información, dicen: bueno, si ahora los estudiantes están haciendo la historia del barrio o la historia de tal situación, solicitamos que por favor eso nos lo devuelvan, nos lo aporten. Es decir, es ahí donde nosotros decimos que cuando los niños están buscando una producción historiográfica, cuando ellos están escribiendo la historia de un lugar, ese material sea devuelto a la comunidad para que esta misma se retroalimente con lo que se hace desde el colegio. Es decir, ahí hay un proceso en contra de la amnesia y del olvido. Este proyecto de historia oral, cuando juega ese papel, también rescata otras formas de conocimiento que no son las tradicionales. Digamos, se busca valorar otros aspectos que no son aparentemente tan científicos o que no están estipulados dentro de ese campo, como lo que decíamos, el hecho que alguien llore, eso para nosotros es significativo también. Una cosa que yo resaltaría en ustedes y en todos nosotros es que cada uno está tratando de devolverle a la gente lo que por derecho tiene, y es la historia, ¿sí? Su papel fundamental en la construcción de un país, de una sociedad, y que se está reconociendo desde pequeños espacios como los que ustedes, como los que nosotros estamos intentando crear. Leyendo a Italo Calvino y pensando en Bogotá como una ciudad de la memoria, la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de las manos, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los rostros desprevenidos de quienes la habitan.